Saludos para todos, es un inmenso placer compartir este video más sobre refracción en superficies planas y esféricas. Anteriormente estábamos viendo la deducción de las fórmulas, pero ya en este contexto vamos a aplicarle algunos ejemplos en concreto. Pero antes de ver los ejemplos, vamos a ver unos preliminares sobre las fórmulas y ley de los signos cuando se tiene una superficie refractiva esférica. Y es en este sentido que nosotros demostramos que la fórmula que relaciona las distancias objeto, imagen y radio está dada por esto y el aumento lateral estaba dado por esto. Verlo en la descripción de este video. Entonces aquí vamos a considerar algo muy importante y es la regla de los signos. Aquí vamos a considerar que si la superficie es convexa, de manera que el centro de curvatura está en el lado de la superficie opuesto a aquel del cual proviene la luz, R es positivo. Si esto no sucede, es decir, que si la superficie es cóncava, de tal manera que C está en el mismo lado donde provienen los rayos, es decir, de donde proviene la luz, entonces R es negativo. Número 2. La distancia de la imagen es positiva si está en el lado opuesto de donde proviene la luz y negativa si está en el mismo lado. Vamos a tener ahora la distancia del objeto. Es preciso destacar que aunque la distancia del objeto regularmente se considera positiva, bien se quiso especificar acá, ya que cuando se tienen muchas superficies que desvían la luz, tal vez realmente no lo sea. Pero lo importante es destacar que de otro modo entonces sería negativo. En este caso, entonces vamos a pasar al ejemplo número 1. No lo vamos a hacer en el contexto de la refracción en superficies esféricas, sino que vamos a ver uno primero en superficie plana para ver cómo una cosa se corresponde con la otra. A partir de aquí el ejemplo número 1 dice: una persona mira verticalmente hacia abajo de una alberca de 2 metros de profundidad. Y simplemente la pregunta es, ¿qué profundidad parece tener el agua? Es preciso destacar que esto bien lo pudiéramos resolver en el contexto simplemente de la ley de Snell, pero lo vamos a contextualizar con esto de la refracción en superficies planas para ver cómo se relacionan las superficies esféricas con las superficies planas. Entonces vamos a anotar los datos por acá. Aquí los datos que nosotros tenemos, dice de una alberca de 2 metros de profundidad. Esto es una distancia, entonces debemos considerar, ¿es la distancia objeto o la distancia imagen? Aquí es muy importante destacar que es la distancia objeto porque es la profundidad real que tiene, no la que parece tener. La que parece tener sería entonces la de la imagen. Por tanto, el valor de S aquí sería igual de 2 metros, pero aquí tenemos entonces un gran dilema. ¿Quién es N1? ¿Quién es N2? ¿Quién es el índice de refracción 1? ¿Quién es el índice de refracción 2? ¿La luz va de dónde para dónde? ¿Va de aire para agua o va de agua para aire? Para esto, fíjense que si nosotros tenemos una piscina y nos dan el valor de la profundidad, debemos tomar en cuenta dónde está la profundidad, dónde está realmente esa distancia. Y fíjense que esos 2 metros de profundidad se supone que está debajo del agua. Por tanto, nosotros debemos considerar que la posición del objeto está dentro del agua. Entonces indica de que la luz va de agua para aire. Por tanto, aquí nosotros vamos a considerar que N1 sería 1.33 y N2 sería igual a 1. Y entonces nosotros tenemos la tarea de determinar quién sería ese prima. Según las fórmulas que nosotros describimos anteriormente, nosotros teníamos esta relación. Pero sucede que esto es para superficies refractivas esféricas, pero tengo una refracción en superficie plana. Entonces, ¿cómo le hago? Precisamente cuando se tiene una superficie plana, es como si se considerara que este radio es tan grande que se extiende hasta el infinito. Obviamente no va a llegar al infinito, pero lo hacemos considerar tendente al infinito. Si entonces nosotros dividimos n2 menos n1 entre esta expresión que tiende al infinito, entonces el resultado que nosotros vamos a tener de este lado es que va a ser igual a 0. Por tanto, cuando nosotros tenemos una refracción en superficies planas, es básicamente la misma fórmula, lo único es que aquí va a ser igual a 0 porque el radio se considera que tiende al infinito. Si a partir de aquí nosotros bien podemos sustituir, bien también podemos despejar, eso está opción de cómo ustedes quieran hacer ese procedimiento. En este caso nosotros lo vamos a hacer sustituyendo los datos.
Vamos a tomar aquí el valor de N1. El valor de N1 es 1.33. Aquí vamos a colocar el dato de S, que sería de 2 metros. También vamos a colocar este signo de más. El valor de N2, que sería igual a 1. Y S', que es lo que nosotros queremos despejar. Y todo eso entonces igualado a 0. Como nosotros queremos despejar esto, vamos a colocarlo para acá. Y esto que tenemos para acá, vamos a colocarlo de este lado, pero entonces negativo. Si ahora nosotros buscamos el recíproco de esta expresión, obviamente esto no será igual a esto, sino que entonces debemos intercambiar también las posiciones y vamos a tener esto. Y es en este sentido que si nosotros dividimos este negativo 2 metros entre 1.33, me resulta negativo 1.5 metros. Algo muy interesante que nosotros podemos analizar en este punto es la relación que existe entre esto que está acá y esto que está acá. Es decir, la distancia imagen entre la distancia objeto. ¿Por qué digo que es muy interesante? Porque si nosotros dividimos este 1.5 que tenemos acá entre 2 y buscamos qué proporción en términos de porcentaje es igual a esa división, vamos a tener que eso va a ser igual a un 75%. De tal manera que el 75% de este 2 es igual a 1.5. Pero ¿cuál es la implicación en el contexto real que tiene esto? Que cuando nosotros miramos debajo de una piscina, debajo de una superficie donde exista agua, realmente nosotros observamos el 75% de la profundidad real. Esto indica de que una persona que mire para abajo vería una distancia o vería una profundidad de 1.5 metros, pero la distancia real, la profundidad real es de 2 metros. Por eso es que se coloca en muchas piscinas la descripción de cuál es la profundidad real, porque si lo miramos simplemente por la vista, nosotros estaríamos mirando solo el 75% de esa profundidad real. Entonces vamos a ver ahora inmediatamente el ejemplo número 2, que habla sobre refracción en superficies esféricas. Aquí nosotros vamos a considerar una fuente de luz puntual que se coloca a una distancia de 25 centímetros del centro de una esfera, eso es un dato muy importante, de vidrio de 20 centímetros de diámetro. Entonces debemos determinar la imagen de la fuente. Si nos fijamos, básicamente lo que vamos a tener es algo como esto, donde vamos a tener entonces una esfera de vidrio de 20 centímetros de diámetro. A partir de esto, entonces, si nosotros buscamos los datos, vamos a tener que ese sería igual a 25 centímetros. Hay que tener cuidado con este dato y vamos a ver por qué hay que tener cuidado con ese dato. Vamos a tener entonces que si el diámetro es de 20 centímetros, el radio sabemos que es la mitad del diámetro. Por tanto, entonces el radio de curvatura sería de 10 centímetros. ¿Por qué les digo que hay que tener mucho cuidado con esta distancia S? Porque aquí nos dicen, una fuente de luz puntual se coloca a una distancia de 25 centímetros del centro de una esfera. Por tanto, a estos 25 centímetros hay que restarle la distancia del radio, porque en este caso el radio está dentro de la esfera. Y como el radio está dentro de la esfera, sabemos que la denotación de S es la distancia que hay del objeto de la esfera. Entonces hay que restarle estos 10 centímetros. Si tenemos 25 menos estos 10, la distancia real que nosotros debemos considerar para el objeto sería de 15 centímetros. Si el ejercicio entonces nos diera esa distancia en términos de la esfera y no del centro de la esfera, entonces si consideráramos los 25 centímetros completos. También aquí nosotros vamos a tener que N1 sería 1 porque la luz se supone que va a ir de aire para vidrio. Entonces aquí vamos a considerar una aproximación del índice de refracción del vidrio que sería entonces de 1.5. Y vamos a determinar entonces el valor de S', que sería entonces la distancia de la imagen. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar la fórmula que hicimos referencia en los preliminares y es esta que tenemos acá, que para poder determinar la imagen debemos despejar S' de aquí. En este caso nuevamente lo vamos a hacer sustituyendo los datos y despejando la variable que nosotros queremos despejar. Entonces vamos a tener aquí N1 sería igual a 1, vamos a tener el valor de S que sería igual a 15 centímetros, más N2 sería igual a 1.5
Y aquí tenemos el valor de S', que bien queremos determinarlo, por eso lo vamos a colocar exactamente igual. Aquí vamos a colocar que va a ser igual a N2 menos N1, es decir, 1.5 menos 1, y el radio, que entonces sería de 10 centímetros. Es preciso destacar que en este caso, como tenemos una superficie esférica convexa, estamos considerando un radio positivo. Pero si consideramos una superficie esférica que sería cóncava, debemos tomar en cuenta que el radio lo deberíamos tomar negativo. Y es algo que se lo aclaro ahora porque nos vamos a llevar una sorpresa más adelante en este ejercicio. Aquí si nosotros despejamos esto, vamos a tener que 1.5 menos 1 nos resulta entonces 0.5 sobre 10 centímetros. Si aquí entonces nosotros despejamos esto que está acá, bien lo colocamos para acá, vamos a tener 0.5 sobre 10 centímetros para acá, y esto que está aquí lo colocamos de este lado de la igualdad, pero entonces negativo. Si nosotros realizamos esta resta de fracciones, vamos a tener 0.5 por 15 nos resulta entonces 7.5. 10 centímetros por negativo 1 vamos a tener negativo 10 centímetros. Y la multiplicación de estas dos cantidades nos resulta 150 centímetros al cuadrado. Entonces 7.5 menos 10 nos resulta negativo 2.5 y aquí dividido entre 150 centímetros. Fíjense entonces de que aquí la unidad de medida que resultaría sería centímetros, y esto lo simplificamos con uno de los factores de este centímetro cuadrado que tenemos acá. De tal manera que aquí entonces solo nos queda centímetros. Si ahora entonces nosotros hallamos el recíproco de esta expresión que está acá, entonces en vez de tener 1.5 sobre S', vamos a tener S' sobre 1.5, y esta expresión que tenemos acá ya no vamos a tener negativo 2.5 sobre 150 centímetros, sino que ahora vamos a tener 150 centímetros sobre negativo 2.5. Si nosotros queremos despejar a S, multiplicamos aquí por 1.5, multiplicamos aquí también por 1.5, cancelamos esto, y S' entonces va a ser igual a negativo 90 centímetros. Pero ahora surge una gran pregunta, y es, ¿ya nosotros hemos encontrado la posición de la imagen? Aquí sucede algo muy interesante y es bueno ver este tipo de ejemplos, porque más adelante, como vamos a ver qué pasa con las lentes convergentes y divergentes, esto es un caso muy especial que nos va a ir abriendo la mente cuando lleguemos a las lentes convergentes y divergentes. ¿Por qué digo esto? Porque realmente esta no es la posición de la imagen que nosotros queremos buscar como resultado final, porque aquí suceden dos refracciones, una cuando entra acá y otra cuando sale. Es decir, lo que estamos diciendo es lo siguiente: nosotros tenemos esta superficie esférica, pero recordar de que aquí con el centro de curvatura trazamos nuestro eje óptico. Aquí lo que nosotros hemos representado aquí es la refracción que sufre al entrar a la esfera, pero entonces al salir de la esfera sufre otra refracción. De tal manera que entonces nosotros debemos replantear estos datos y analizar esto en términos ahora de la otra refracción que debemos considerar. Fíjense que antes nosotros teníamos que aquí incidía sobre la superficie esférica, pero como ahora lo vamos a considerar de aquí para acá, dada que ya esta se dio, entonces nosotros ahora vamos a tener que sería una superficie cóncava. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una superficie cóncava? Y ahora el radio no lo debemos considerar positivo, lo debemos considerar negativo. Es bueno tener mucha cuenta con esto porque es diferente tener un espejo cóncavo y un espejo convexo para esto de la regla de los signos a que si se tiene una superficie refractiva esférica, es decir, una superficie refractiva cóncava, no sucede lo mismo que un espejo cóncavo. En una superficie refractiva convexa no sucede lo mismo que un espejo convexo. Por eso hay que ver muy bien la regla de los signos. Entonces aquí nosotros vamos a tener el vértice de este lado, pero ahora entonces, como nosotros debemos replantear todos estos datos en términos de que esta fue una primera refracción y ahora viene una segunda, vamos a replantear este dato de S. S aquí nosotros denotamos que era de 15 centímetros, pero eso era para la primera refracción que se produjo. Pero ahora vamos a ver cuál sería el valor de S en el contexto de la segunda refracción.
Sucede que si en una superficie refractiva nosotros aquí nos resulta un valor negativo, negativo 90 centímetros, eso indica de que la imagen está ubicada a 90 centímetros del mismo lado que está el objeto con respecto a la superficie refractiva, pero en este caso como el objeto estaba colocado de este lado, precisamente entonces vamos a considerar de que la imagen también está formada de este lado. Ahora, si nosotros queremos determinar cuál es el valor de S en el contexto de la segunda refracción, debemos visualizar cómo fue la imagen en la primera refracción. Cuando se produjo la primera refracción, la imagen estuvo 90 centímetros del mismo lado que la posición del objeto. Por eso es que hay que fijarse muy bien de la ley de los signos para refracción en superficies esféricas. Esto indica de que la imagen está a 90 centímetros del mismo lado que la posición del objeto. De tal manera que esta posición de la imagen en la primera refracción nos sirve a nosotros de referencia para entonces determinar la posición objeto para esta segunda refracción. Pero aquí también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado? Porque no es colocar los 90 centímetros. Porque los 90 centímetros era la distancia de la imagen a esta superficie convexa. Pero sucede que ahora no es la distancia desde la imagen, que ahora sería la posición del objeto, a esta superficie convexa, sino que entonces sería esta superficie cóncava. De tal manera que entonces ahora nosotros debemos considerar los 90 que hay hasta aquí, más 10 que hay aquí, más 10 que hay aquí. Entonces, en total, la distancia objeto que nosotros debemos considerar ahora sería de 110 centímetros. Porque entonces la distancia a esta superficie esférica cóncava hay que considerar los 20 centímetros de diámetro que propiamente tiene la esfera. Ahora bien, fíjense que aquí nosotros lo hemos colocado como S2 para distinguir un dato de otro. Y es en virtud de eso también que nosotros debemos repensar el radio. El radio, si bien es cierto que sigue siendo 10 centímetros, pero ahora como nosotros tenemos una superficie esférica cóncava, ya el radio no sería positivo, sino negativo. Fíjense de nuevo, lo hemos colocado aquí como número 2 para distinguir un radio del otro. Porque a pesar de que es el mismo en magnitud, con la ley de los signos para superficies esféricas cóncavas y convexas, entonces difiere, por eso lo hemos colocado de esa manera. Y aquí también debemos replantear quién es N1 y quién es N2, porque si bien es cierto que primero era de aire para vidrio, ahora es de vidrio para aire. Por tanto, aquí vamos a considerar un N3 que sería igual a 1, y esto simplemente para nosotros denotar y no hacer muchos cambios de variables, vamos a dejarlo como N2, pero sabiendo que la luz va de vidrio para aire. Y de nuevo tenemos la tarea de determinar a S', pero para diferirlo de este S' que nosotros hemos colocado acá, vamos a colocar la segunda imagen, pero realmente lo que estamos buscando es la imagen de la fuente. A partir de esto, entonces vamos a quitar todo esto de acá, vamos a quitar eso de acá, y también la fórmula la debemos replantear con las modificaciones que le hemos hecho para simplemente distinguir una refracción de otra. Por tanto, ahora consideramos esto que está acá. Lo importante es que esto es que la luz viaje de este medio a este medio, y simplemente esto se toma en consideración acá. Si ahora nosotros hacemos el mismo proceso tal cual lo realizamos anteriormente y tomando en cuenta estos nuevos datos, vamos a tener N2 sería 1.5. El valor de S2 sería entonces de 110 centímetros. N3 sería igual a 1. S'2 sería lo que nosotros queremos determinar. Vamos a tener aquí N3 sería igual a 1. N2 sería igual a 1.5. Y el radio 2 sería entonces de negativo 10 centímetros. Esto ya lo estamos haciendo un poquito más rápido porque es el mismo proceso que realizamos anteriormente. Si hacemos esta operación, aquí nos resulta negativo 0.5, pero como esta expresión aquí arriba nos resulta negativo y esto nos resulta negativo, por tanto vamos a colocar todo esto positivo, es decir, 0.5 dividido entre 10. Bien, esto nosotros lo podemos calcular y dividir inmediatamente, pero para que lo relacionemos con esto y hacer una diferencia de fracciones, entonces vamos a tomar en cuenta que 1 sobre S'2 va a ser igual a esto que tenemos aquí, que sería 0.5 sobre 10 centímetros, y esto que está de este lado de la igualdad vamos a colocarlo de este lado,
pero entonces con signo negativo. De tal manera que si nosotros realizamos esta operación con fracciones, tenemos 0.5 por 110 centímetros, nos resulta 55 centímetros. 10 centímetros por 1.5 nos resulta negativo 15 centímetros. Y aquí 10 por 110, aquí usted puede utilizar el procedimiento que mejor prefiera para realizar estos cálculos. Entonces 10 por 110 nos resulta 1100 centímetros cuadrados. Entonces 55 centímetros menos 15 centímetros nos da 40, y si nosotros simplificamos inmediatamente las unidades de medidas, entonces vamos a tener 40 sobre 1100 centímetros. Si nosotros buscamos el recíproco tal cual lo hicimos anteriormente, vamos a tener que ese 2' sobre 1 va a ser igual, aquí también buscamos el recíproco, S'2 va a ser igual a 27.5 centímetros. Este ejemplo fue muy bueno porque nos permitió no solamente ver la refracción en una superficie esférica cóncava, sino también en una superficie esférica convexa. De tal manera que entonces aquí suceden las dos refracciones. Aunque no forma parte del desarrollo de este ejercicio, bien nosotros pudiéramos determinar el aumento lateral con esta fórmula que tenemos acá, pero fíjense que esta fórmula que está aquí no hace referencia directamente a esta distancia y a esta distancia, sino más bien a esta que fue la distancia imagen final y a la distancia objeto inicial. Pero aquí debemos tener cuidado porque no es sustituir en términos de estos dos valores que tenemos acá, del objeto e imagen, sino del objeto original y con respecto a esta distancia imagen que tenemos acá.